Muchas gracias, buenas tardes. Primero quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de hablar esta tarde frente a la comunidad. Creo que esfuerzos como este, que son ciudadanos, son muy valiosos porque hablan de una recuperación propia de las memorias, de la historia, y qué mejor que justamente hacerlo también en un espacio que tiene mucha historia como es la Casa del Virrey de Mendoza y pues en el corazón de esta alcaldía de Tlalpan. También quisiera comentarles que vengo representando al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es una institución que se dedica a la investigación, a la difusión, y pues no está de más el comercial previo para que pues invitarles a conocer este espacio a través de las redes sociales y también la página web, sobre todo porque ahí hay muchísimos materiales académicos y de difusión de la historia, y en particular también hay una bibliografía que se ha ido construyendo al paso de los años sobre la historia de las mujeres. Yo en particular en el instituto colaboro en esta línea, en la de la investigación de la historia de las mujeres, que precisamente, como comentabas, a veces parece complicada, ¿no?, en cuanto a su recuperación, porque la historia en general, creo que todas y todos estamos conscientes de ello, se fue construyendo con una visión masculina y patriarcal, en donde se han considerado más relevantes los hechos de política y de guerra que están evidentemente protagonizados por los varones, y en estas rememoraciones del pasado las mujeres a veces quedamos desdibujadas. Afortunadamente, poco a poco vamos cobrando más y más protagonismo en la escena política, pública, académica, y no solo eso, sino que también revaloramos todas las labores que hacemos las mujeres, tanto fuera de casa como dentro de casa, y eso es muy importante. En parte reflexionaremos de ello en el trabajo, en la exposición que he preparado para esta tarde, porque las mujeres obreras tenían en nuestro país, y sobre todo en este momento histórico del que vamos a hablar, la Revolución Mexicana, un escenario proclive a la transformación. Yo quisiera comenzar con eso. La Revolución Mexicana lo que implica para todos los sectores sociales es una oportunidad de cambio que se puede dar a muchísimos niveles, y en el caso de las mujeres no es la excepción. También quisiera comentarles que pues en una caracterización un poco generalizadora de la historia de las mujeres, hemos observado este periodo sobre todo en cuanto a una demanda principal. En la historiografía se le ha llamado la primera ola del feminismo, que es la que corresponde a esta demanda generalizada por el derecho de votar, por el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Sin embargo, cuando nos adentramos en los documentos que escribían las mujeres revolucionarias, en las organizaciones que crearon, en las ligas y en todo, digamos, este panorama de participación que abría el periodo de la Revolución Mexicana, observamos que había demandas que se acercan mucho incluso a las que siguen existiendo hoy y que tienen mucha relación con las demandas de las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, la existencia de guarderías, que es algo que ha estado reiteradamente en la agenda de la lucha de las mujeres, o bueno, que más correctamente deberíamos llamarles estancias infantiles, porque la guardería es como si fuera un lugar donde guardar a las niñas y los niños, pero las estancias pues implica otra concepción de espacios como estos. Y también, bueno, otra cosa que también a mí me ha parecido bien interesante al estudiar este tema es cuando ellas también hablan del trabajo y no lo desligan del trabajo doméstico, porque lo que ya a partir de los años 70 las mujeres conceptualizaron como las dobles o hasta triples jornadas, es decir, que las mujeres salen de casa a realizar actividades remuneradas, pero luego llegan a casa a seguir trabajando, y que incluso eso se llega a decir triples, porque hay mujeres que de verdad podrían cumplir como 3 horarios laborales sin descanso,
Entonces, esta también es una conceptualización que existió en la Revolución y que me parece que tenemos que seguir insistiendo en ello, porque efectivamente hay una valoración del trabajo fuera de casa, que es remunerado, pero sin lo que se hace dentro de ella no hay reproducción de la vida, y es algo que hay que decir como mujeres, que pues esta, que sí es una condición inequitativa, al mismo tiempo es la que permite la cadena productiva, es decir, es la base de la cadena productiva. Bueno, entonces yo quiero también comentarles que ha sido muy interesante la ponencia que me antecede, y yo pensaba en este tema del extractivismo territorial, y quisiera decirles que con una breve pincelada de buscar en los archivos históricos, yo encontré en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en el tema de la Fábrica de la Fama, disputas por el tema del agua, que fue algo que estuvo ocurriendo constantemente en la historia de esta fábrica. Y pues este es un tema que es importantísimo y que yo creo que todavía tenemos mucho por conocer y por saber acerca de estas disputas. Entonces por ahí está ese tema, porque pues es algo muy constante de las cosas que atendió en su momento el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Pues bien, la ponencia se llama Revolución y Derechos de las Mujeres Trabajadoras, y no podría hablar de todos los temas, vamos a ir dando pinceladas de la lucha de las mujeres obreras en nuestro país, tratando de acercarnos al contexto en el que las mujeres de la Fama se unieron a esta lucha sindical por una en particular, que es la igualdad salarial, porque ese fue un tema que estuvo constantemente en las peticiones de las mujeres trabajadoras y de los grupos obreros en general en nuestro país, que sin duda, vamos a observar, estaban mayoritariamente compuestos por varones, pero no por ello pues dejaremos de lado esta mano de obra femenina tan importante. Yo incluso estaba pensando en las fotos que tenemos en esta exposición, desafortunadamente no se ven a las mujeres, y se explica también en razón de que la mano de obra en el ramo de los hilados y textiles era mayoritariamente masculina. La siguiente, por favor. Fíjense que les traigo algunos datos. En 1928 se realizó el Censo de Industria, de Comercio y Trabajo sobre únicamente fábricas de hilados y tejidos de algodón activas en el país. No es casualidad la fecha, porque en este periodo, 1928, que estamos en pleno periodo del llamado maximato, pues existe una vinculación muy estrecha entre el gobierno y las organizaciones obreras, en este caso a través de la CROM, la Confederación Regional de Obreros de México, con el secretario de Industria, que es Luis N. Morones, muy cercano a Plutarco Elías Calles, y es por eso que se arroja esta información, por el interés que hay también en los obreros, los sindicatos y la industria textil, que es muy importante. Bueno, para poner los datos, en todo el país hay activas 144 fábricas, con un total de 39.255 obreros y obreras. Para el caso de todo el país, eran hombres 30.443 y mujeres 4.226. Es un porcentaje muy bajo en comparación con la de los hombres. Y en el caso únicamente de la Ciudad de México tenemos ahí puse al revés están al revés, 6.061 hombres tendría que ser y 1.352 mujeres. Y menores, en el caso del país 2.751 y en el Distrito Federal 355. Recordemos, entonces había trabajo de menores de edad, y esto lo pongo porque son los datos disponibles, en particular de textiles, que tenemos disponibles. La siguiente, por favor. Para que veamos la desproporción, ¿no? en el caso de trabajadores hombres y trabajadoras mujeres, y por qué en las demandas que vamos a ir observando, el caso de las demandas específicas de las mujeres, que se concentran sobre todo en igualdad de salarios,
no van a ser protagónicas, digamos, en estas demandas. Y quiero empezar aludiendo a la conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este caso, tanto en el del 8 de marzo como en el del 1 de mayo, hay un protagonismo del tema de los trabajadores del campo textil. Tanto para el 1 de mayo se rememoran huelgas obreras de este campo en Estados Unidos. Y para el caso de la mujer trabajadora, la conmemoración del 8 de marzo pues también alude a la lucha de las mujeres obreras. Ustedes conocen seguramente esta versión de que se rememora el triste fallecimiento de muchas mujeres que murieron atrapadas en una fábrica en Nueva York. Yo como historiadora les quiero decir que no hay certeza de ese acontecimiento. Lo que sí sabemos es que se hace la conmemoración histórica a petición de las mujeres socialistas rusas, bueno, y del pensamiento marxista. En 1910, Clara Zetkin sugiere conmemorar el Día de la Mujer en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague. La propuesta se avala inicialmente por 17 países y la primera vez que se conmemora es en 1911, un 19 de marzo. Es hasta los años 70 que ya organismos internacionales lo empiezan a posicionar, después le acoge la ONU y establecen internacionalmente esta fecha, que es el 8 de marzo. Y esto me sirve para hacer una reflexión, porque yo no sé si ustedes sabían, yo me acabo de enterar apenas el pasado 8 de marzo, que la ONU ya le quitó a esta conmemoración la denominación trabajadora. Oficialmente ya solo es el Día Internacional de la Mujer, lo cual a mí me parece que nos habla de cómo institucionalmente también se quiere borrar esta memoria de que estamos recordando la lucha de las mujeres trabajadoras. Y voy más lejos, a mí me da la impresión de que incluso en el movimiento feminista actual, pues que tiene en cierta medida apoyo de grandes corporaciones, del marketing y también de instituciones internacionales que empujan esta nueva ola masificada y muy juvenil del feminismo, se buscan borrar estas agendas, ¿no? Pareciera que se están poniendo otras por encima de los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces es un gran pretexto para iniciar y pues reflexionar en la importancia de seguir recuperando estas historias. La que sigue, por favor. Vamos a irnos más o menos cronológicamente con las precursoras de la lucha obrera. Y vamos a hablar del Gran Círculo de Obreros Libres de 1907, que es previo a la Revolución Mexicana, y su participación el 7 de enero de 1907 en la huelga de Río Blanco, Veracruz, que es un momento importantísimo de este periodo y de la crítica que se hace al porfiriato. La imagen que se ve ahí es una de las que tenemos disponibles de esta huelga, y son puros hombres. Yo no encontré a ninguna mujer en la fotografía. Bueno, eso pasaba muy comúnmente. Pero se sabe, y voy a leer los nombres de algunas de ellas: Isabel Pensamiento, Carmen Cruz y Dolores Larios, quienes formaron la brigada de choque, llevando como únicas armas pedazos de pan y tortillas viejas dispuestas a ser lanzadas contra cualquier esquirol. Y seguramente en todas las movilizaciones obreras pues estaban ahí las mujeres en primera línea, y eso lo podemos ver incluso también en movilizaciones muy anteriores a estas ya revolucionarias. La que sigue, por favor. Entonces, en este año también tenemos este Gran Círculo de Obreros Libres del que ya les hablé brevemente, y como solicitudes: uniformidad para los obreros textiles por día, que cobren 75 centavos para las mujeres y 40 centavos, 75 para los hombres, yo me equivoqué en la redacción, y 40 centavos para las mujeres. 30 centavos para los menores por jornada de 14 horas de trabajo. Es decir, en estas luchas obreras se está aludiendo a varios temas. En la montañés en particular, desde el siglo XIX, aproximadamente en el 1875, si no me equivoco, cuando se hace una huelga por la reducción de las horas de trabajo, se empieza a hablar de eso, de horarios y de salarios. Y todo el mundo asumía que es legítimo que las mujeres cobraran menos. La idea es básicamente que los hombres son los proveedores de la familia. Entonces, por lo tanto, se requiere pues que ellos
ganen más y las mujeres son un complemento. Yo creo que esta idea no se ha desterrado del todo y por eso, aunque este anhelo de la igualdad salarial para hombres y mujeres, pues vemos que es muy antigua, sabemos que todavía existe una brecha salarial. El otro es las Hijas de la Náhuatl, que es una organización, yo ahí les puse un periódico, que ese no es de la organización obrera, pero sí inspira este nombre, que es la publicación es del siglo XIX, de la década de los 80 del siglo XIX, que después cambia el nombre por Violetas de la Náhuatl, que es uno de los primeros periódicos feministas de nuestro país, pero ahí participan mujeres como las hermanas Frías, Justa Vega, Eligia Pérez, Leonila Aguilar, María Gómez, Carlota Lira, Concepción Espinosa, Josefa Ortega, que son obreras textiles de la fábrica de hilados y bonetería La Abeja, y con mujeres de hilados y tejidos de La Magdalena y Santa Teresa de Contreras y La Hormiga. Tenemos estos nombres. Yo no encontré que estuvieran ahí participando las de la fama, pero no me parecería para nada extraño, porque son cercanas y pues es un momento en el que lo que están buscando los obreros es la unión de las y los trabajadores. Entonces no me parecería descabellado, pero bueno, no lo podemos tampoco afirmar a partir de las investigaciones que existen. Habría que meternos un poco más en eso. La que sigue, por favor. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya tengo un poquito el tiempo más o menos encima, pero aquí les pongo una página del histórico periódico Regeneración, que se considera uno de los precursores de la Revolución Mexicana en el término intelectual o de las ideas. Ahí viene una cita de Ricardo Flores Magón, de septiembre de 1910, y lo pongo en particular porque la fecha es muy significativa. O sea, ya están para este momento en pleno campaña de Madero, todavía no ocurre la elección ni el levantamiento pues al que él llama con el plan de San Luis, pero pues está aludiendo a las mujeres trabajadoras. Y nada más dice así muy rápido. Dice, la mujer se encuentra improviso envuelta en el torbellino de la actividad industrial, y sin duda el proceso de industrialización del porfiriato pues lo que trajo fueron malas condiciones laborales y las mujeres en medio de esta cuestión. La que sigue, por favor. En 1912, y esta fecha es importantísima, se da la primera convención de industriales y obreros de la Ciudad de México. Lo que se solicita son tarifas uniformes de salarios para las fábricas de algodón de la República Mexicana, que debían entrar en vigor para el 31 de julio de 1912, y los salarios que exigen son $1 diario para hombre, 75 centavos para mujeres y 50 para menores. Poco a poco le van subiendo el margen que se está solicitando, pero no se percibe todavía la importancia de la igualdad salarial. La que sigue, por favor, es la organización de la primera marcha del 1 de mayo que se realiza en nuestro país en 1913, a instancias de la Casa del Obrero Mundial, que fue la primera organización como de grandes magnitudes en nuestro país, que estuvo vigente entre 1912 a 18, como siendo la más importante. Pero vean la foto. La foto es una manifestación en lo que era el Congreso, que ahora es la Asamblea, ya es Congreso de la Ciudad de México, y son puros hombres. Ahí yo no veo ni una sola mujer. La que sigue, por favor. Y nos vamos a la Constitución del 17, en donde pueden ver, no voy a leer todo, pero ya se implementan garantías para las y los trabajadores, y por primera vez ya en el artículo 123, su fracción séptima, se habla de igualdad de salario entre hombres y mujeres. Es decir, la Revolución Mexicana ya en este momento, cuando se asienta en los derechos laborales de la Constitución del 17, esta demanda que pues es crucial, ¿no? Tan importante. Me voy a saltar bastante para ir cerrando. Pero también aquí quisiera decir que es en este periodo cuando en la Fama se consolida la organización del Sindicato de Obreros y Campesinos de la Fama montañesa, en un momento en el que a grandes rasgos pues hay un gran movimiento obrero en nuestro país, surgen diferentes organizaciones, a veces coexisten entre una y otra, y también particularmente hay muchas
iniciativas para organizar a las mujeres. Y voy a poner a un personaje que me parece crucial en esta organización de mujeres, que es el de Elvia Carrillo Puerto. Ella fue electa diputada en su estado natal, en Yucatán, en 1923. Fue de las primeras mujeres que llegaron a ser diputadas. Llegó junto con otras dos mujeres, que son Piedad Peniche y Raquel Cid. Elvia Carrillo Puerto debe salir del estado, de su estado natal, Yucatán, por el asesinato de quien era su hermano y gobernador, Felipe Carrillo Puerto, pero lo importante es que en ese exilio ya viene a la Ciudad de México y comienza un proceso de creación de ligas de obreras y campesinas. El objetivo es hacerlo en todo el país. Esta es una figura importantísima y lo hace dentro de ligas de resistencia del Partido Socialista del Sureste. Y me gustaría decirles algunas de las demandas que se elevan en este momento, que son establecimiento de escuelas nocturnas para obreras. A través de estas ligas de resistencia buscan también que se establezcan bibliotecas especiales en ciudades, villas y pueblos para el mejoramiento intelectual de la mujer. Y se habla también de la necesidad de hacer conferencias culturales, es decir, están, estas iniciativas en torno al salario, en torno a los horarios, pero para el caso de la mujer hay demandas particulares. Y de Elvia Carrillo Puerto yo querría decir también que, bueno, ella está cercana a la élite política de la época, en su momento dentro del constitucionalismo, y lo que logra hacer también es colocar demandas propiamente feministas dentro de las demandas de las trabajadoras. Entre otras, ella habla de anticoncepción, habla de amor libre. Por ponerles un ejemplo, en su estado natal, en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto logra la distribución de un folleto que se llama La Brújula del Hogar, en donde se difunden un método anticonceptivo que ahora conocemos como el ritmo, que dio pie a una escandalización del arzobispo de México, que en apoyo del periódico Excelsior en la Ciudad de México, para contrarrestar estas ideas, ¿no?, emancipatorias para las mujeres que les parecían muy escandalosas, lo que hacen es promover el Día de la Madre. Entonces el Día de la Madre nace de un ímpetu conservador para evitar que las mujeres pues cuestionen estas nociones tradicionalistas de la familia. Vamos a la que sigue, por favor. Y me voy hasta 1925, en donde la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo convoca el Congreso Mixto Nacional de Industriales y Obreros de Hilados y Tejidos y establece una serie de reformas en donde reconoce el salario que se había implementado en 1912, que ya les había platicado, y sobre todo el aumento sin distinción de sexos, es decir, se consolida, aunque ya venía de la Constitución, ya legalmente hasta 1925, cuando 110 fábricas estuvieron representadas en la convención, acuerdan el aumento a peones y trabajadores y el salario debía tener un 100% de aumento y el 65% sin distinción de sexos. Y bueno, yo con esto cerraría para decir que hay una lucha por plasmarlo en el ámbito legal, que es de los sindicatos, que es de las organizaciones obreras, que sin duda no se detuvo ahí. Hubo una cercanía de los grupos sindicales de nuestro país, que en el periodo cardenista tuvo, digamos, que su mayor apogeo, con la posibilidad del derecho a huelga que garantiza el gobierno cardenista, pero que al mismo tiempo, pues, lo que emprende el general Cárdenas es un proceso de corporativización de los sindicatos y en general de todas las organizaciones en un partido. Entonces hay ahí un proceso importante que sí va de reconocimiento, pero que a partir de la elección de Ávila Camacho en 1940 pues inicia este proceso de conservatización del proyecto de la Revolución Mexicana. Bueno, nada más recordar que no es casualidad por eso que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la figura de Francisco J. Mújica y esta ala más de izquierda, que no fue la que llegó en 1940 al poder, pues en esta intención de no zigzaguear.
A mí me parece una declaración importantísima para pensarla en el momento actual, y yo pondría finalmente pues la reflexión del caso de las mujeres, que hemos hablado de estas luchas sindicales y obreras, pero que en este momento de la revolución van aparejadas con la lucha también por derechos políticos. En el siglo XXI yo creo que no están consumadas todas las demandas, pero sin duda las mujeres participamos en más espacios, incluyendo los políticos, por supuesto, y pues no creo que esté muy lejano el día en que tengamos la primera presidenta de la República. Por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo su atención.